que tiene una sugerente pregunta en el título, ¿cierto? ¿Estado facilitador o Estado emprendedor? No sé si vamos a llegar a una respuesta definitiva, ¿eh? Como en los reality acá, pero después de esta conversación, yo creo que indudablemente tenemos que debatir sobre el rol del Estado en la creación de valor en el país. Los invitados en el seminario de hoy son Rafael Berguán, presidente de la Comisión Nacional de Productividad, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Universidad de Minnesota. Fue superintendente de bancos e instituciones financieras, presidente del directorio del Metro e investigador del CEP, entre otros. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Productividad, académico de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y es candidato a concejal por Providencia. José Miguel Benavente, especialista, líder de la División de Competitividad e Innovación del Banco Interamericano del Desarrollo, ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Economía de la Universidad de Oxford, ha desarrollado una destacada carrera como profesor, investigador y autor en temas de desarrollo económico, innovación, productividad, I+D, pymes, emprendimiento, entre otros. También se desempeñó como consultor de organismos internacionales, consejero de gobierno y vicepresidente del Consejo Nacional de Innovación en Chile. Es profesor titular de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez. Guillermo Larraín, académico de la FEN de la Universidad de Chile, doctor en Economía de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, fue superintendente de pensiones, también superintendente de valores y seguros, además ocupó la presidencia y vicepresidencia del Banco Estado, fue coordinador de políticas públicas del Ministerio de Hacienda, entre otros. Es profesor asociado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y es candidato a constituyente por el Distrito 12. ¿Cierto? Hay que contar estas cosas. Hernán Cheire, director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad, CIES, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Economía de la Universidad de Chicago, se ha desempeñado como director en diversas empresas privadas, fue vicepresidente de la Corfo, y es consejero de Políticas Públicas de Libertad y Desarrollo, además de ser de la casa, ¿cierto? Así que muchas gracias a todos por participar hoy día. Para partir un poco, la idea es tener un diálogo, ¿cierto? Como siempre se caracterizan estos diálogos del futuro. Y se generó esta idea después de que Hernán escribiera una serie de debates públicos del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad, el CIE, que él dirige. Y este documento es el que los invitamos a discutir, ¿cierto? Y revisar hoy día con nuestros invitados. Así que quería pedirle a Hernán si nos puede contar brevemente sobre el documento, lo que lo motivó y cuáles son las hipótesis detrás de él, para luego dar espacio a un comentario breve, ¿cierto? De 3 minutos de cada uno de los invitados para posteriormente iniciar una conversación. Así que Hernán, te cedo la palabra. Muchas gracias, Berna. Buenos días al resto de los panelistas, amigos todos. Bueno, efectivamente, el título del documento era sugerente, ¿Estado facilitador o Estado emprendedor? ¿Y de dónde surge esto? Porque, bueno, se va a hacer un debate constitucional y obviamente el tema del rol del Estado va a estar presente. Y lo que quiero hacer este documento es, bueno, situar el contexto actual del debate. Y si tuviera que hacerlo de forma bastante simple, yo diría que por un lado hay quienes piensan que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo que el que ha tenido hasta ahora, y otros, entre los que me incluyo, creen que el Estado tiene que tener un rol más de apoyo en ciertas cosas. Todo esto en un contexto en que el gran desafío que tenemos por delante es cómo recuperar el potencial de crecimiento de la economía, y eso va directamente de la mano de aumento de la productividad, y a su vez eso está ligado al tema de la innovación. Hay quienes dicen que el actual modelo de desarrollo se agotó, que estuvo muy concentrado en los recursos naturales y que ahora es necesario pasar a reformas de segunda generación, sofisticar la matriz productiva y que para eso el Estado debería ser mucho más potente. Yo en esa línea, que estoy en lo que llamaría el Estado facilitador, creo que efectivamente siempre hay un espacio para que el Estado participe, y eso está muy vinculado con lo que son las fallas de mercado, ¿verdad? Problemas de coordinación, asimetrías de información, presencia de externalidades, etc. Y que por esa línea hay que avanzar mucho más. Pero sobre todo teniendo en cuenta algo que me parece muy
lógico. En mi opinión, el modelo no se ha agotado. Yo creo que hay muchas posibilidades por delante. Lo que pasa es que el contexto en el cual se desenvuelve este modelo ya quedó obsoleto, digamos. La camisa, el traje le quedó chico. Por ejemplo, en todo lo que es la economía del conocimiento, lo que viene, toda esta globalización, miren lo que estamos haciendo ahora por Internet nosotros. Bueno, hay que cambiar regulaciones laborales, hay que mejorar la conectividad digital, hay que mejorar acceso a financiamiento. Hay muchas agendas pro crecimiento que ya quedaron como estancadas y que han hecho sucesivos gobiernos, que es para disminuir barreras a la entrada, eliminar lomos de toro. En definitiva, lo que para mí es fundamental, que haya más competencia. Yo soy de los que piensa que la competencia es el principal gatillante de la innovación porque es el que obliga, entre comillas, a las empresas a innovar. El que no innova en un ambiente de competencia simplemente no subsiste. O sea, mi visión va más por ese lado. Ahora, el nombre Estado emprendedor viene en parte porque también dentro de este debate que está surgiendo, la economista Mariana Mazzucato ha ejercido está ejerciendo un liderazgo intelectual en esta materia. Ella escribe un libro que creo que ha bien sintetizado como el tema del Estado emprendedor. Y lo que ella dice es que hay que avanzar mucho más allá de solucionar las fallas de mercado. Lo que ella dice, en definitiva, es que más que solucionar fallas de mercado, hay que crear nuevos mercados a través de esfuerzos de desarrollo tecnológico realizado con capacidades propias del Estado. Por lo tanto, más que en la tradicional discusión que hemos tenido con casi todos ustedes en distintas instancias, y hemos discutido por elegir sectores, y dice, no, si el tema va mucho más de elegir sectores, hay que crear sectores. Entonces, eso genera toda una discrepancia. Y ahí, bueno, podemos conversarlo más adelante, pero yo creo que hay una línea roja ahí que se incluye. Ella habla mucho también del tema de los retos nacionales, que lo vamos a hablar, que también la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo, que el CENIC en su minuto lo puso dentro de sus prioridades de recomendación. Pero, y los retos son cosas interesantes porque no significan seleccionar sectores. Uno selecciona un problema. Eso es absolutamente legítimo. Y detrás de resolver ese problema puede haber muchos sectores involucrados, se pueden destinar recursos a múltiples áreas, en distintos ámbitos, y es legítimo que la ciudadanía pueda decir, ¿sabe qué más? Quiero que se destine recursos a resolver este problema, sin entrar a elegir sectores. Pero el problema es que detrás de ello, y eso que, digamos, quienes siguen a Mazzucato en este sentido son muy entusiastas con esto, con lo de los retos, que a mí también me gustan, pero hay una tendencia o hay el riesgo de que elegir retos se transforme en selectividad, digamos, disfrazada con otro nombre. Uno podría vestir de reto algo que en el fondo es un sector productivo que, por razones entendibles, ¿verdad?, uno quiere fortalecer. Por lo tanto, creo que hay que buscar puntos de acuerdo. Y al final, si me permiten un minuto más, yo creo que hace un tiempo varios de los que estamos acá nos juntamos buscando una mirada común respecto a cómo enfocar el tema del desarrollo productivo. Y elaboramos un documento. Entonces, yo acá, el desafío mío, por así decir, es también colocar elementos para una agenda común, porque hay muchos temas que vamos a tener discrepancia. Pero yo creo que es clave reconocer el emprendimiento como pieza clave en el proceso de innovación. Para mí eso es lo uno. 2, fortalecer la competencia como impulsora de innovación y productividad. 3, apoyar al emprendimiento innovador. 4, una legislación laboral pro emprendimiento. 5, acercar más la ciencia al mundo del emprendimiento. 6, racionalizar los programas públicos de apoyo. Y 7, mejorar instancias de colaboración público-privado. El documento está cada una de estas cosas tratadas en detalle, pero yo quería dar como este barniz, para así decir, como para echar a andar la pelota, digamos. Así que eso, Vesna. Perfecto. José Miguel. Súper. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Hernán y Berna, por la invitación. Realmente es un privilegio estar con ustedes acá en esta conversación. Leí con atención el documento, Hernán, y te felicito por varios motivos. Uno, está escrito como se escriben los ensayos en Inglaterra. Veo que cada día te has sentido más influido por esa forma de escribir y no tanto la norteamericana, en la cual agradezco porque está muy bien escrito, se lee muy bien, muy claro.
Otra cosa que me gusta mucho el documento es que es muy transparente con respecto a los argumentos. No escondes, como decimos en buen chileno, en la pelota, ni le das una vuelta media como media escurridiza con respecto, sino eres bien claro y bien directo con los argumentos, y creo que eso también ayuda mucho para caracterizar el problema, el contextualizarlo y todo. Yo creo que también es tremendamente útil para la discusión. Así que lo leí con mucha atención, mucho gusto. Obviamente tengo varios comentarios y voy a mencionar solamente algunas cosas que están implícitas y otras explícitas en el documento para después ir al fondo. Yo te diría que a ver, primero hay un tema de discusión histórica, la cual quizás podríamos después debatir un poco, incluso el uso de ciertos conceptos como políticas selectivas, que está a lo largo del documento y creo que también dentro de la discusión pública. Yo haría una distinción en lo que se llaman políticas selectivas de políticas verticales. La política selectiva en el nombre propio lleva incorporada la idea de que hay un proceso de selección con todos los problemas que tú acertadamente, Hernán, mencionas, que es distinto de políticas verticales, en el sentido que el Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto en su documento del 2014, que tiene que ver con la provisión de ciertos bienes y servicios, en el fondo, que obviamente tienen más sentido y más contexto en un sector y que no tienen sentido en otros sectores, pero que por las características de esa provisión, en el fondo, son de carácter público y por lo tanto el Estado tiene ya sea un rol directo en la provisión del mismo o delegar un tercero para que el nombre del Estado lo provea. Y yo creo que hacer esa distinción semántica en la discusión de hoy es importante, porque no está hablando del tema de la selectividad, en el fondo, que podemos hablar un poco más de eso, sino aquellas políticas que son específicas a ciertos sectores, que uno después mira con más detalle, y esto más mi rol de ingeniero más que de economista, uno se da cuenta que efectivamente hay ciertos problemas, particularidades que son propias de cada un sector y que son irrepetibles, que no tienen mucha economía de ámbito, como diríamos los economistas, en la aplicación de ella, es decir, esto de la transversalidad. Más allá de los temas de educación primaria y secundaria y otras, ¿no? Pero ya incluso en tema de educación superior y particularmente de capital humano avanzado, sus especificidades en el fondo sectoriales disciplinares son importantes. Y hablaría entonces de temas más de políticas verticales, para no confundirlas con las políticas selectivas. Y como tengo solamente 3 minutos, quisiera dos elementos centrales que están implícitos detrás del documento, Hernán, que yo creo que es bien importante. De alguna manera hay un supuesto implícito de que el sector privado tiene ciertas competencias, capacidades, intereses, que solamente basado en el argumento de los animal spirits, ¿no es cierto?, son mejores para hacer un conjunto de actividades vis-a-vis a otros agentes de la sociedad. Y los otros puede ser el Estado, puede ser el mundo científico, puede ser el mundo universitario, en fin, o el mundo público en general. Hay como un implícito convencimiento que el sector privado es, buscando su interés particular, el que puede generar las condiciones. Y yo estoy de acuerdo contigo que en la mayoría de las veces es así. De hecho, en el libro que escribimos con Guillermo Rein decimos, la mayoría de los mercados, cuando tú tienes emprendedores y empresarios que buscan esto, está bien, alinean los incentivos en el fondo individual con los colectivos, pero hay otros que no. Más allá de los obvios que son educación, salud y pensiones, en este ámbito yo creo que también hay algunos en el cual el interés de los privados o la falta de riesgo o manejar la incertidumbre puede ser que atente para que este proceso se haga más rápido, sino que la velocidad es mucho más lenta. Y el otro argumento implícito que está en el documento es que el Estado es solamente un espacio principalmente de captura y de intereses políticos, que en el fondo, dado ese potencial peligro, es mejor que no participe más activamente y que en el fondo deje solamente esta idea como facilitador, y como que en el Estado no existiera la posibilidad, y el Estado se refiere a un conjunto de agencias, no solamente de un gobierno, sino de muchas instituciones que puedan ayudar adelante cosas que son no solamente del interés colectivo, sino que hayan competencias adentro. Yo creo que tu mismo raconto histórico, y tú lo viviste en la misma Corfo, ¿no es cierto?, los años al comienzo de la Corfo desarrolló un conjunto de industrias y sectores que no existían, que hoy día componen más del 50% de las empresas que se transan en la bolsa en Chile. Muchas son empresas que salieron de la Corfo, donde el Estado actuó de una forma más emprendedora, más que, después podemos ver el tema de la propiedad, ¿no? Pero por lo menos en la visión que tú planteas, yo creo que emprendedor. Entonces, yo creo que esos dos aspectos que están ahí implícitos en la discusión son un poco como que hay que resaltarlo, y después podemos entrar a las implicancias que ello tiene. Y finalmente, con esto cierro, Berna, yo diría también de que
Hoy día la discusión con respecto al tema del crecimiento económico es una discusión que tiene mayores dimensiones. Hay dimensiones que tienen que ver con la sustentabilidad, hay dimensiones que tienen que ver es un vector que tiene más dimensiones el tema cuando uno discute, y está bien el tema de la productividad, y estamos de acuerdo que la productividad es una muestra del problema que tenemos de ineficiencia, pero yo creo que hay cosas que también uno incorpora dentro de esta visión, que no solamente tiene que ver con productividad y crecimiento, sino también otras dimensiones, ¿no es cierto?, más sociales y sobre todo medioambientales, que al entrar en esta discusión, de nuevo, hace que el rol del Estado pueda ser un poco distinto al que estamos acostumbrados. Perdone, con eso termino por 3 minutos. Gracias, José Miguel. Rafael Berguán. Gracias, Vesna. A ti, gracias por la invitación. También, Hernán, como dijo recién José Miguel, y además un privilegio compartir con ustedes 4 esta conversación. Yo voy a tratar de complementar lo que creo, bueno, lo que decía José Miguel y lo que creo va más o menos a enfatizar Guillermo desde la Comisión Nacional de Productividad, por lo tanto lo voy a bajar un poquito, pero conscientemente. Yo quiero partir primero, bueno, felicitando a Hernán, me parece que es un documento súper completo, de hecho lo puse, se lo pasé a mis alumnos, no sé si se podía hacer eso, pero yo ya lo estoy divulgando. Y básicamente porque creo que es una visión completa, pero también provocadora, de, bueno, un tema clave, ¿no es cierto?, el rol del Estado para alcanzar el desarrollo. No se me ocurre un desafío más importante que ese. Parte de mis 3 minutos, ¿verdad? Oye, quiero, a ver, a mí, insisto, para complementarlo, lo primero que yo diría es que me parece atractiva esta bajada desde lo macro a lo micro. Estamos hablando de un tema que es mucho más que macro, es tan paraguas que en realidad supera lo macro, pero de alguna manera el tono del documento, el foco del documento, los énfasis del documento nos llevan desde, si ustedes quieren, desde el mercado a la empresa, privada o pública, desde, no sé, la inversión en maquinaria y equipos, estoy pensando en cuentas nacionales, el emprendimiento, como desde la innovación tradicional en nuevas tecnologías a la gestión del proceso productivo. Aparecen términos que típicamente en el lenguaje de los economistas no son tan comunes. Hay mucha más literatura, ¿no es cierto?, macro tradicional, que una literatura enfocada en tratar de entender lo que pasa dentro de las empresas, sean públicas o privadas. De hecho, hace 1 año o 2 años atrás, trajimos en la Comisión Nacional de Productividad a John van Reenen, que es un economista, creo que es inglés, quizás holandés, de hecho, pero que ahora está en MIT, estuvo, ¿no es cierto?, en su momento, probablemente estaba en Oxford, qué sé yo. Y él es una persona que ha hecho un esfuerzo gigantesco por juntar bases de datos en las que se acumulan millones y millones de empresas, mirándolas en muchas dimensiones para tratar de entender lo que pasa dentro de esa caja negra que llamamos la firma o la tecnología. Y creo que el documento pone sobre el escritorio, sobre la mesa, temas que son los que él levanta y los que uno tiene que empezar a discutir cuando se aproxima desde la macro a la micro, incluso desde el mercado a la empresa en estos temas. Me parece relevante además porque hay harta evidencia inicial, algunas cosas las hemos visto en la Comisión Nacional de Productividad, sobre por qué el emprendimiento en general y la gestión en particular son elementos claves para explicar la brecha que nos separa del mundo desarrollado. De hecho, solo voy poniendo algunas cosas sobre la mesa. Por ejemplo, si vamos a empezar a hablar de empresas, en Chile, evidencia preliminar dice que hay pocas empresas medianas, por ejemplo. Y serían las empresas medianas las que tienen que provocar a las empresas más grandes para generar vía competencia, como dice muy bien Hernán, ¿no es cierto? Estoy pensando lo mismo, lo estoy encarnando en la masa de empresas medianas para que éstas empiecen a hacer lo que no quieren hacer. Y de hecho también hay evidencia que es circunstancial, y por tanto cuestionada todavía, pero que dice que en Chile las empresas grandes están más lejos de las empresas grandes de la OCDE que las empresas chicas de sus pares en la OCDE. En términos incluso relativos a sí mismos, no en términos absolutos, que eso no es tan interesante, por el tamaño que tienen. Por tanto, habría una brecha mayor de productividad en las empresas grandes chilenas, a pesar de que tienen acceso a financiamiento internacional, a capital humano, etc. Y no deberían ser víctimas de alguna manera de las barreras de Estado y las fallas de mercado que tiene el país. Y sin embargo, uno ve una hipótesis, como muy bien plantea, motivando en el documento una y otra vez, podría ser la falta de competencia. Ahora, sí me gustaría mencionar un par de cosas que yo creo que, y podemos hablar después porque tengo algunos datos que creo que son interesantes en términos de lo que la literatura ha estado encontrando cuando uno empieza a mirar las empresas. De hecho, solo diría en una línea, yo sé que llevo 3 minutos, ven, nada, dame un minuto más. John van Reenen él sorprendentemente, después de analizar estos millones de empresas, llega a la conclusión que las empresas privadas, por razones que no necesariamente se asocian a fallas de Estado, de verdad tienen
mucho que mejorar. Uno tiende a pensar que por el solo hecho de ser privadas y enfrentarse, ¿no es cierto?, a la realidad, si ven que alguien hace algo mejor, ellas también lo van a hacer mejor. Y la verdad es que lo que ellos encuentran en esta agenda de investigación con millones de empresas en el mundo, sobre todo desarrollado, no en países como el nuestro, es que la principal razón, solo un 20% del total, pero es la principal individual detrás de la brecha de productividad entre el percentil 10 y 90 en empresas privadas, es la falta de planes estratégicos explícitos y estructurados. Aunque parece ridículo, porque eso va contra la motivación que tenemos, ¿no es cierto?, los incentivos cuando estamos en el mercado. Entonces, déjame solo mencionar un par de titulares de cosas que me gustaría desarrollar después. Yo sí quiero, para provocarlos, esto es solo para provocar a los tres, y eventualmente a Vesna, que me dijo que estaba muy de acuerdo con el documento. Yo creo que es más fructífero, para no decir que es estéril, discutir sobre cómo modernizar el Estado en los hechos para ayudar a que haya más competencia, que discutir sobre si el rol debe ser facilitador o desarrollador. No estoy diciendo que ese tema no sea relevante, por favor, me supera muchas veces, pero creo que hay una cantidad de problemas en el funcionamiento del Estado en Chile, particularmente. La mayoría de ellas, según la Comisión Nacional de Productividad, más del 60% de las 400 recomendaciones que hemos hecho, que son de política pública, así que tienen que ver con el Estado, que podrían resolverse con razonable facilidad, al menos desde la mirada técnica. O podríamos intentar resolver con facilidad. Yo entiendo, y ahí es donde aparece el tema de los grupos de interés y cómo se bloquean estos cambios, que podrían hacer una diferencia notable. Y me parece que si hiciéramos eso, parte importante de la brecha que hoy día tenemos se cerraría y podríamos tener esta otra conversación que es superior y que es más profunda sobre el rol del Estado, pero en un país mucho más avanzado que el que tenemos hoy día. Entonces, de alguna manera, me parece que estamos dejando de hacer una pega básica, que es fácil decirlo desde mi escritorio, es razonable, es muy conocida y que se manifiesta en una diversidad muy amplia de problemas chiquititos que si se resolvieran avanzaríamos mucho. Y ahí quiero mencionar solo una cosa, y tal vez sí más complicada, y es que al final estamos hablando, algunos vamos a ponerlo en un extremo, algunos van a decir que aquí lo que queremos es que el Estado genere las condiciones favorables para que la cosa funcione bien, lo dirá Hernán, lo dirá Singales, me imagino que Guillermo y José Miguel dirán, tenemos que asumir ciertos riesgos y permitir que el Estado asuma riesgos. Yo pregunto, ¿podemos pensar en asumir riesgos eventualmente innovando y generando ciertos cambios que van a cambiar el paradigma, si estamos en un estado en el cual no podemos asumir riesgo en cosas mucho más básicas, por temor a que la Contraloría, a que los medios nos acusen de que se perdieron recursos, si no tenemos una cultura en la cual podemos probar cosas distintas, aceptando que eventualmente se termine perdiendo plata? Le pregunto a Hernán, que fue, ¿no es cierto?, que dirigió Corfo, un lugar donde, y esta es mi última línea, donde hay, probablemente están todos los instrumentos que alguna vez en la historia de la humanidad se pensaron, pero ninguno de ellos en un monto suficientemente grande, estoy exagerando, Hernán, para provocar, como para que muevan la aguja. ¿Por qué? Porque los ingenieros comerciales hemos dicho, para que no se pierda la plata, pongamos poquitito. Pero entonces hay una contradicción, ¿se fijan o no? Entonces tenemos un discurso de que no queremos riesgos, pero por otro lado no los dejamos, que los queremos pero no los dejamos, y estamos en un estado en el que cuando uno asume riesgo, y a todos nos ha tocado participar del Estado, la verdad que uno tiene miedo de terminar echando a perder su propia carrera, por fracasar. Y el mundo de lo que estamos hablando acá es un mundo en el que el riesgo no solo es necesario, sino que el fracaso es la norma. Yo no sé si esas dos cosas conversan. Paro acá para seguir con la discusión más adelante. Te hiperpasaste. Perdona, Berna. Sí. Te pasaste, ahora está bien. Perdón. No, tranquilo, muy interesante. Guillermo. Bueno, me sumo a los agradecimientos a Hernán, a la Universidad del Desarrollo, a Vesna, por la invitación. Y bueno, yo llevo 2 meses en campaña en el Distrito 12, tengo que mencionar quién es Distrito 12, por si alguno no sabe, que es la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Y esto es importante porque la verdad es que he pensado mucho en esto desde la perspectiva del territorio, ¿no? Y esto creo que ha enriquecido al menos mi visión de las cuestiones. Y creo que me ha aparecido un sentido de urgencia que, bueno, en cierta forma la tenía antes, pero que se ha agudizado en cierta forma. Se ha agudizado porque veo que en realidad en zonas, por ejemplo, la zona urbana del sur de Santiago, pero yo creo que en todos los suburbios de las grandes ciudades al menos, hay un verdadero problema de matriz productiva. Es decir, tú ves hoy día a la zona de Puente Alto no tanto, pues está la papelera, y la papelera algo
genera de demanda de insumos en el resto de la comuna, pero es bien poco en realidad, es bien poco. Vas al resto del distrito y la verdad es que hay una carencia de actividad productiva que es bien notable. Y entonces yo diría, tenemos que tomarnos esta cuestión en serio. Y me parece que hay que, y el texto yo lo recibí el 9 de marzo, le eché una mirada el 9 de marzo cuando Hernán lo mandó, y reconozco que después no tuve tiempo para volverlo a tomar, así que no tengo digamos, los contenidos tan claros como los tuve el 10, digamos. Nos demoramos mucho en organizar el conversatorio, pero a la luz de lo que decía José, bueno, el propio Hernán, José Miguel y Rafa, yo creo que hay que tomarse mucho más en serio que antes la necesidad de la diversificación de la matriz productiva. Mucho más en serio que antes la necesidad de que esa diversificación gradualmente, porque evidentemente que nadie espera que esto sea automático, pero sí que gradualmente vaya alejándose de sectores de recursos naturales, o al menos vaya incorporando mucho más conocimiento y capital humano a la elaboración de distintos bienes y servicios. Entonces tenemos que diversificar a través de sectores, a través de productos, a través de regiones. Yo creo que es crucial también tener una mirada regional del problema de la matriz productiva. Otra cosa que me ha quedado súper claro al mirar el territorio es, bueno, lo que ya insinuaba antes, es que tenemos que pensar más en temas de cadenas de valor, ¿no? O sea, las grandes empresas exportadoras chilenas no todas tienen una cadena de valor suficientemente densa en el territorio. Por ejemplo, la industria del salmón en cierta forma lo tiene, pero el cobre bastante menos. Yo creo que tenemos que pensar en cómo densificar nuestra cadena de valor. Y acá la lógica que hemos estado trabajando con José Miguel en el último tiempo y que lo anunciaba de alguna forma Hernán, de estos desafíos y misiones que plantea Mariana Mazzucato, yo creo que plantea una forma de enfocar este problema que puede ser súper rico, creo yo, y a las tradicionales, ¿no es cierto?, de desafíos y misiones asociados, por ejemplo, a los desastres naturales que Chile enfrenta, como los terremotos que han dado como resultado algo en lo cual estamos objetivamente orgullosos, que son nuestras normas de constructibilidad, por ejemplo, que son de escala mundial y que nos permiten hoy día enfrentar un terremoto tan grande como el del año 2010, con poco temor de que se nos vaya a destruir la ciudad, porque las normas son muy buenas. Hay otros desafíos y misiones asociados a recursos naturales que me parece que debiéramos trabajar en forma mucho más pragmática. Y en esto me suma lo que decía Rafael recién. Tenemos que mirarlo en forma mucho más pragmática cómo hacer esto. Y en ese sentido, el plantear el problema como un Estado facilitador o emprendedor, se me ocurre que no deja ver con pragmatismo cómo enfrentar esta cuestión. Y en particular me quiero centrar en lo que son las fallas de coordinación, porque una falla de coordinación no es una tradicional falla de mercado, digamos. O sea, de hecho, en muchos textos no aparece la falla de coordinación como una falla de mercado típica, ¿no? La falla de coordinación como que está mucho en esta literatura, y lo que tiene interesante la falla de coordinación es cuando el Estado tiene que hacerse cargo de esa falla de coordinación. Porque uno puede pensar, y me parece que trasunta un poco a la forma como lo planteó Hernán, el que uno diga, yo veo que hay dos entidades que tratan de hacer algo bien y como no lo pueden hacer bien, yo coordino, ¿ya? O sea, es un Estado, digamos, que viene ex post a la constatación de que hay un problema de coordinación. Lo otro, es decir, para desarrollar una determinada actividad, por ejemplo, el desarrollo de la energía solar o alguna cuestión como esa, yo veo que, o percibo ex ante mediante un diálogo, que hay una falla de coordinación ex ante, no ex post, ex ante. Y ahí, por lo tanto, entra el Estado a tratar de buscar una forma de resolver esa falla de coordinación. Entonces, me parece que hay que, la gracia del enfoque de misiones es que permite enfrentar el problema de coordinación de una forma más proactiva, diría. Ahora, quiero anunciar una última cosita que me parece importante mencionar respecto a las oportunidades, porque acá también hay que
también hay que, de alguna forma, aprovechar determinados momentos. Yo creo que el mundo hoy día está avanzando por una fase donde las cadenas de valor internacionales están totalmente vapuleadas. Están vapuleadas por Brexit, están vapuleadas por la pandemia, están vapuleadas por el barco este que se pegó, que se arrancó, digamos, que bloqueó el canal de Suez, están vapuleadas por la guerra geopolítica creciente, ¿no es cierto?, entre China y Estados Unidos. Eso creo que para un país en un rincón lejano como Chile puede ser una ventaja que hay que hacerse cargo y hay que aprovecharla a tiempo. Por ejemplo, conversaba con Eduardo Vitrán el domingo, que eso, por ejemplo, para todo lo que es el nitrógeno verde, puede ser una oportunidad enorme para una zona que está como equidistante de todo, lejísimo, pero equidistante al fin y al cabo, lo que te da mucha flexibilidad, como Magallanes, por ejemplo. Magallanes está, digamos, desde Magallanes a Europa, de Magallanes a Asia y a la costa oeste de Estados Unidos, es una cosa que es más o menos, digamos, son igualmente lejos, pero igualmente flexibles. A lo mejor hay una ventaja comparativa que está apareciendo y que de alguna forma debiéramos poder aprovechar en esta lógica de diversificar matriz productiva a través de productos, a través de regiones y aprovechando una oportunidad. Bueno, lo dejo acá para seguir conversando. Gracias. Todos tocamos temas, o sea, tocaron temas bien variados, ¿cierto? Y en ese sentido quería primero preguntarle a Hernán, y yo creo que también aquí, no sé, Rafael también lo mencionó, no sé cuál lo siente más cómodo con la pregunta, pero tiene que ver con la competencia. Pensando en que la competencia es clave, ¿cierto?, para los temas de productividad y que genera innovación. Y hay un caso en Israel que se atacó directamente, o sea, porque ¿cómo logramos aumentar la competencia en definitiva en Chile? Esto es algo, yo creo que el diagnóstico está y se ha conversado mucho, pero ¿cómo logramos efectivamente generar e impulsar que haya más competencia? Y por ejemplo, en el caso de Israel, el 2013, ¿cierto?, se hizo una política que lo que le buscaba era que los dueños de bancos no tuvieran como propiedad en empresas privadas. No sé si conocen ese, que alguna vez lo comentó en alguna columna Andrés Meirovich de la Asociación de Venture Capitals, hablando de este tema de la competencia y viendo cómo el Estado puede tener un rol activo en esto. Y al parecer tuvo consecuencias bastante positivas en términos de un aumento en competitividad en algunos sectores, aumento en innovación. ¿Qué opinas de políticas como esas, Hernán, donde el Estado ahí tiene un rol también como facilitador, pero también en cierta medida como una cierta intervención directa para que pueda fomentarse la competencia? A ver, yo creo que yo soy un gran partidario, creo que la competencia es un tremendo motor, porque eso es lo que motiva y lo que permite que muchos emprendedores puedan desarrollar nuevas actividades, y el progreso de la humanidad ha ido muy de la mano por esto, y la competencia creo que es un factor fundamental. Ahora, a raíz de la pregunta que tú me haces, primero hay que tener en cuenta que competencia no significa solamente que haya muchos, digamos, productores en una industria. No, yo creo que el concepto de fondo es que los que están actualmente operando en la industria que sea puedan ser, entre comillas, desafiados por nuevos entrantes. Que alguien pueda ir, sentárseles al lado y desafiarlo. Fue lo que en su oportunidad hizo Apple con IBM. IBM era por esencia, ¿verdad?, la gran empresa, digamos, de computación en el mundo, y aparece esta, que era una cosa nueva, y finalmente la desbancó. Entonces, eso la desafió. Entonces, yo creo que lo clave es crear condiciones para que los mercados puedan ser desafiados. Y ahí voy a responder tu pregunta, pero para aprovecharla para decir lo otro, es aquí muchas de las cosas que se han dicho yo las comparto. El problema es dónde uno tira la línea, que hay una delgada línea roja que separa lo que es coordinar, facilitar, a de repente entrar a un rol absolutamente activo del Estado, y ahí donde yo no soy tan partidario de eso. Pero uno tiene, en la lógica de tratar de avanzar en puntos de acuerdo, porque si no, no vamos a avanzar mucho. Hay que recordar que, por ejemplo, el tema de la selectividad, los clústeres, esos partieron el año 2006, 2007, por ahí. Después hubo un cambio de gobierno,
y la Corfo, yo estaba ahí, ¿verdad? Terminó con eso los clústeres porque decía, no, no hay por qué estar la selectividad, no, que sea el mercado el que decide. Después viene otro gobierno, ¿verdad? Lo instala de nuevo con otro nombre, pero lo instala, viene otro gobierno, lo vuelve a sacar de nuevo, entonces estamos subiendo y bajando y no vamos a avanzar en eso. Entonces hay que buscar puntos de acuerdo. Y por ejemplo, en esa lógica de hacer mercados desafiables, casi todos los últimos 4 gobiernos, incluyendo para atrás, han tenido agendas pro crecimiento, pro inversión, que apuntan a muchas de esas cosas, eliminar lomos de toro, y ahí estamos entrampados. Seguimos sin poder cambiar el tema del cabotaje nacional, seguimos sin poder cambiar el tema de los notarios, y hay una larga lista en ese sentido. Bueno, si aquí no hay que inventar nada nuevo, hay que hacer lo que ya está en trámite. Y respecto a tu pregunta de Luis Israel, el tema sería ahí, bueno, esa división, si contribuye a ser más desafiable un mercado, está bien, pero yo tendría cuidado no necesariamente porque suena bien, porque es bonito, si les sabe que los que son dueños de banco no podrán estar en otra cosa. Yo tengo mis dudas. Yo creo que aquí no hay que colocar a la empresa grande y al emprendedor como antagonista. Hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, y por citar un solo ejemplo, todo lo que pasó con Corner Shop, ¿verdad? Que al final se fue en este negocio de la última milla, ¿verdad? Llegando directamente al domicilio, y fue una cosa que complementaba la anterior, y al final una empresa grande la compró. Pero pudo no haberla comprado y haber trabajado en conjunto, como lo hace esa empresa con otras grandes cadenas de retail. O sea, hay espacio para complementarse. Las empresas grandes necesitan de nuevos emprendedores para dinamizar sus propios procesos productivos. Todo este asunto del capital de riesgo corporativo, en que una empresa coloca fichas en distintos emprendimientos que estén vinculados a su negocio, eso me hace mucho más sentido que simplemente estar estableciendo por ley algo que suena muy bonito en titular, pero que a veces hace que se pierdan oportunidades. Gracias, ¿Puedo agregar algo, Berna? Rafael, sí. Sí, al final la economía es sobre escasez e incentivos, ¿no? Y para que las decisiones individuales, privadas, conversen con lo público, o sea, sean compatibles con el bien público, uno necesita que haya suficiente información y que además el poder de negociación de los distintos actores, estoy pensando conceptualmente, sea razonablemente parecido, ni siquiera pidamos que sea exactamente el mismo, obviamente. Yo creo que lo que hacen en Israel apunta a resolver algunos de estos problemas cuando no están presentes, en términos de información, por ejemplo, y en términos de incentivos. Estoy pensando en que, como yo veo esa política israelí, más allá de eso, porque al final el demonio está en los detalles, y las evaluaciones de todas estas experiencias también están sujetas a un montón de análisis, esa es la vida de la ciencia y la academia. Pero lo que yo veo detrás de estas políticas es, en comparación con Chile, que no es el caso de los bancos, porque son sociedades anónimas abiertas, pero en general en Chile es muy difícil conocer, de hecho no conocemos la línea completa de propiedad de distintos actores hasta el final, y por lo tanto no sabemos dónde eventualmente hay conflictos de interés que lleven a que una determinada empresa sea utilizada para conseguir beneficios en otra, atentando contra lo que uno quiere, que es la posibilidad de que todos sean desafiados, de que cuando alguien quiera entrar pueda entrar, etc. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que están tratando de hacer los israelitas va en la dirección correcta. Obviamente que el objetivo no es suficiente para asegurar que la herramienta sea la correcta. Pero si tú me preguntas a mí, una de las razones por las cuales, y esto no es un tema chileno, pero una de las razones por las cuales en el mundo hoy día está en cuestionamiento el que los incumbentes sean desafiados por los entrantes, tiene que ver justamente con estas diferencias de tamaño que le permiten a los incumbentes bloquear o comprándolos o poniéndole condiciones de las cuales ellos no pueden defenderse, etcétera, que al final terminan generando rentas en estos incumbentes y no permiten que la competencia virtuosamente genere los precios más bajos, la calidad más alta y la variedad más diversa. Entonces, cierro con esto. El problema en Chile, creo yo, y por eso partí diciendo, faltan empresas medianas. No solo que haya empresas medianas porque sí, de hecho la evidencia lo que muestra habla de una cosa un poquito más estricta. Empresas medianas que rápidamente agarran una escala que les permite, después de 5, 6, 7 años, haber desafiado al grande. Si no lo hicieron, lo más probable, según los datos, que ya nunca más lo hagan. O sea, aquí hay maneras de ir probando y si no funciona, cambiar. Pero el problema en Chile es que hay demasiada opacidad o demasiado poca información para poder conocer de verdad, desde la mirada de arriba,
dónde está el set de incentivos que enfrenta cada una de las empresas y cuántas herramientas tienen o no para poder bloquear a aquellos que deberían desafiarlo. Yo creo que ahí hay espacio para avanzar en Chile. Pucha, con la pregunta monopolicé porque la idea era tener ese futbolista, pero dale, vamos, cortito Guillermo y después José Miguel. Porque a ustedes les quiero preguntar más del tema de los retos, que para mí es un tema súper interesante, así que, pero dale, no. Es que no, yo creo que acá el tema de la competencia yo creo que es un reto, en sí mismo es un reto, así que lo podemos tomar por ahí. Yo quiero agarrar algo de lo que mencionaba recién Rafa y lo mencionó antes. Creo que todo este debate que estamos teniendo es el debate del Chile, chuta, ¿cómo ponerlo? Del Chile de los $15.000 per cápita para arriba. Y nos falta tener el mismo tipo de debate con la misma intensidad y la misma claridad conceptual de los $15.000 per cápita para abajo. Y eso lo quiero decir porque hay un problema con las empresas medianas, que dice Rafa, y hay un problemazo con la microempresa. O sea, se ha creado condiciones para que tengamos microempresarios, pero a un nivel gigante, y cada uno con una escala que jamás va a poder crecer, ni con instrumentos con los cuales jamás va a poder crecer a nada de lo que estaba soñando Rafa. No te digo que vaya un microempresario a transformarse en una gran empresa, pero que tenemos un problema de escala con nuestras empresas. Yo creo que eso es un problema de verdad. Y eso, lo interesante es que si es que lo lográramos de alguna forma, encontrar alguna forma en que se gane en escala, simultáneamente creo que podríamos estar no solo dándole a esas empresas chiquititas una mejor oportunidad de desarrollo, sino que de alguna forma generando también mayores capacidades de desafiabilidad, no en el segmento alto, que es lo que hemos estado conversando acá, sino que en el segmento más mediano y bajo de la distribución de productividad, por así decirlo, que me parece que es súper crucial. Tenemos que ahí hay algo de escala de nuestra pequeña empresa que es importante. Ahora, relacionado con eso, creo que tenemos un problema también, el problema israelí, yo lo encuentro que es fascinante, hay que estudiarlo bien, debiéramos ser más sistemáticos en el análisis, pero creo que también tenemos un problema con las cadenas de distribución locales. Nuevamente estoy pensando desde la pequeña empresa, desde la microempresa, tenemos un problema serio, creo yo, de acceso a cadenas de distribución que les hace ser súper poco, tener muchas dificultades de poder acceder a mercados de muchas empresas chiquititas. Entonces ahí también hay una segunda línea con la cual pudiéramos trabajar para efectos de mejorar la competencia. ¿José Miguel? Sí, bien cortito. Sí, efectivamente, el mecanismo, la competencia como mecanismo para desarrollar esto, lo que plantea Hernán es fundamental. Yo creo que no hay mucha discusión ahí, o creo entender que no hay tanta. Pero yo creo que, y volviendo para donde tu pregunta apunto a Vesna también, ¿no es cierto?, de esto del rol emprendedor, el rol facilitador. Yo creo que son dos sombreros que tiene el Estado en distintas circunstancias. En el ámbito de la competencia, obviamente, es más facilitador porque tiene que ocurrir esa competencia y generar las reglas del juego para que ello ocurra. Pero para eso se deben darse muchas condiciones. Tiene que existir un mercado, o por lo menos que haya una competencia por el mercado, como decías tú, Hernán. No implica que haya muchos jugadores. Pero el punto que yo creo que el eje central de la discusión hoy día, diversificación de materia exportadora, es decir, mercados que no tenemos, que no existen, productos que no hacemos, gente que no tiene las competencias, es que no hay mercado. Ese es mi punto. Y por lo tanto, el rol del Estado en ese contexto, uno podría decirlo más de emprendedor. Emprendedor no en el sentido de emprendedor que quiere ganar recursos asociados a su interés de desarrollar propuestas de valor, no. En el entendido de que es un ente que asume incertidumbre y riesgo por encima de los privados en las etapas tempranas en las cuales el nivel de incertidumbre es tan alto que el sector privado no participa porque no hay mercado. Esa es la idea que está detrás un poco en la de Mariana de crear los mercados porque no están. ¿Okay? Entonces, el Estado toma una primera posta, una primera etapa en la cual desarrolla de alguna manera esto para que permita que para después aparezcan las cosas que tú dices, pero hay un problema temporal que va primero que después. En este concepto, el mercado es un constructo en el cual se requiere un conjunto de cosas que ocurran para que ocurra lo que tú dices y que la competencia promueva esta cosa, en la cual estoy completamente de acuerdo. El punto es que hay un paso previo. Ahora, el problema está en cuáles son esos mercados, ¿no? Esta es la idea de la selectividad que tú bien decías. ¿Okay? Y yo creo que la mirada, y aquí voy más al punto que imagino Vesna quería hablar, yo creo que esta mirada estructurada en función de desafíos y de misiones es una forma muy interesante de cómo estructurarlo, porque te sacas de encima que los mercados sean
el eje de la primera, el central de la discusión de la selectividad, sino como tú bien lo planteas en tu documento, sea la primera derivada. Es decir, para poder lograr, ¿no es cierto?, cumplir con ciertas metas que tengan interés de la sociedad, como la descarbonización, la descontaminación, la calidad de vida, en fin, para eso tienes que desarrollar un conjunto de cosas regulatorias, crear mercados, generar más competencia en los que ya existen, vincularte a aguas arriba o aguas atrás, como dice Hidalgo u otros, para desarrollar estas propuestas, ¿no? Y para eso hay demandas derivadas de capital humano necesario para hacer esto. Y ahí surgen tus políticas verticales, no selectivas. ¿Me sigue? ¿Ok? Y en ese contexto, de alguna manera, el Estado en esa etapa tiene esta idea de emprendedor en el sentido estricto de que absorbe una cantidad de incertidumbre que no es tolerable para el sector privado porque no hay ni siquiera precios suficientes para generar los incentivos. Y después genera el espacio para que esto fluya. Y ahí está justamente parte del rol de la coordinación. Entonces, mi punto es que el Estado no es que sea dicotómico, emprendedor, ¿no es cierto?, facilitador, sino que dependiendo del contexto donde estemos, toma un rol más de emprendedor. Y en el ámbito cuando hay mercado ya estructurado, y la discusión que tenía Rafa con Guille, por ejemplo, el tema de las pymes y todo, ok, uno podría pensar que tiene un rol más facilitador en ese contexto. No sé si está claro un poco la diferencia. Sí, clarísimo. Y ahí en el tema de las grandes misiones, al tiro voy, Hernán, Rafa citaba a Van Rinen, ¿cierto?, que escribió un documento del Hamilton Project, ¿cierto?, que tiene que ver con una misión de estas grandes, ¿cierto?, de innovación ahora después del COVID, ¿cierto? Y ahí, claro, efectivamente, lo que se hace es como un engagement de todo, ¿cierto?, el país, estamos todos en pro de esta misión y por lo tanto vamos a trabajar en torno a ella. Igual hay que elegir la misión, ¿cierto? Pero después acá el Estado se hace cargo un poco de una incertidumbre alta, asume riesgos y vas a tener de repente veces que nos vamos a tener un upside, ¿cierto? Nos va a ir bien y hay veces que no, ¿cierto? Y ahí viene una segunda patita, ¿cierto? Que viene que también lo plantea Mariana Mazzucati, que tiene que ver con, bueno, después entonces cómo nos hacemos cargo de estos riesgos que asumimos. Cobramos impuestos ex post, ahí también hay una discusión, que la implementación no la encuentro tan fácil en el escenario en que estamos, y para Chile, ¿te fijas? Entonces, quería ahí preguntarles la opinión que tienen ustedes respecto a eso. Hernán quiere hacer un comentario, y tengo una pregunta también de Ángel Morales, que está muy interesante, que tiene que ver con la complejidad de la matriz productiva, que le puede interesar a Guillermo. Así que, están levantando todas las manos aquí. Vamos, Hernán, y ahí seguimos con el resto. Gracias. Claro, hay tantas cosas que decir. A ver, lo primero, yo soy muy partidario de que un país como Chile tiene que, más que diversificar la matriz productiva, es agregarle valor a la matriz productiva. Pero no tengo temor en hablar de la palabra diversificar. Guillermo hablaba que hay que crear valor, hay que crear nuevos sectores, etc. Y me quiero quedar con lo que, y que está relacionado con la pregunta de Ángel, con lo que dice el propio César Hidalgo, porque él elaboró junto con Ricardo Hausmann un tema de la complejidad industrial, que es un algoritmo matemático para decir, en fin, que los países más complejos crecen más, etc. Pero antes de entrar a eso, lo que él dice mitos respecto de nuestra complejidad industrial. Dice, aquí lo que surge de nuestro análisis, dice, no es, por ejemplo, avanzar del litio a las baterías, que es como un encadenamiento hacia adelante. Dice, tenemos que ir hacia atrás, por ejemplo, en lo que es el cobre, cómo hacer más eficientes los procesos productivos. Y esto es un muy buen punto, porque muchos dicen, no, tenemos que avanzar para adelante y producir, ojalá, conductores, chips, etcétera, cosas muy nuevas. No, lo que está diciendo Hidalgo, mismo Hidalgo, es aquí para atrás. Y eso es bien relevante, para efectos de la discusión, que a veces hay temas cruzados entre los que representan uno u otro bando, para así decir, que, ojo, los mismos creadores de la complejidad industrial no están hablando de hacer cosas muy distintas para adelante, sino que hacer más eficientes para atrás, y eso no puedo no compartirlo más. Ahora, respecto de yo comparto plenamente, me gusta el tema de los desafíos por dos razones. Uno, porque permite zanjar esta discusión que nos tiene paralizados, que es más selectividad, menos selectividad. Esto es distinto, aquí uno elige un problema y lo resuelve, y eso es absolutamente legítimo, y eso es multisectorial. Mi temor está en no tirar la línea, porque está la confusión a veces de colocar un desafío que en el fondo es una selectividad sectorial. Ejemplo, y bueno, el mismo Guillermo lo colocó en un artículo que publicó en CIPER, decía, bueno, por ejemplo, el desafío de
tenemos que mejorar y aprovechar la energía solar. Eso para mí no es un desafío, eso es claramente una selectividad. Ahora, si tú me dices, el gran desafío es tener un país descontaminado, y dentro de eso, obviamente, cabe el tema de energía solar, pero es distinto de plantearlo directamente así. Es como, usando, digamos, una expresión, es como que sin correr la cabra tira para el monte, digamos, entonces uno trata de ir para allá, porque como, pero queda como desafío, pero en el fondo no lo es. Ahora, respecto a lo de Mariana Mazzucato, para terminar, es cierto, y José Miguel está en lo correcto cuando dice a veces hay que ser facilitadora, a veces hay que ser emprendedor, pero ella es bien tajante, ¿eh? O sea, su postura es bien heterodoxa, o sea, hace planteamientos que van mucho más allá de lo que hemos discutido hasta ahora. Leo, por ejemplo, aquí no se trata de incentivar al sector privado a invertir en determinados sectores, es la propia política pública la que debe crear nuevos espacios de acción entrando al sector privado con posterioridad. El Estado tiene que tomar riesgos y no limitarse a disminuir los riesgos para el sector privado. Entonces eso le está dando un rol súper activo a lo que tiene que ser el Estado. Y después, en otra página, en otro artículo, habla, ¿verdad?, de que ella sostiene que los esfuerzos de I+D que se han hecho, por ejemplo, dice que el iPhone es creación en el fondo de una política pública porque fueron recursos públicos los que financiaron eso. Casi como diciendo que los que estuvieron detrás de eso como que se fueron con el abuelito nomás. Creo que no es, ojo, no es cierto. O sea, una cosa, yo comparto que los recursos públicos de investigación son claves, en Chile tenemos que aumentarlo, pero todo lo que ha pasado no es, en este caso, porque el Estado americano apostó por el iPhone. Son efectos derrame, efectos externalidades que se producen que al final permiten que surgen muchos productos. Cuando se dice, mire, el desafío allá fue el hombre en la luna. Bueno, y fruto de eso se desarrollaron muchos sectores y salieron muchos productos. O sea, yo estoy plenamente de acuerdo con eso. Apoyemos la I+D, pero es distinto decir, mire, yo como Estado, con la agencia X, voy a tratar de apostar por tal producto en particular. Eso no lo hicieron, y mi impresión es que Mariana Mazzucato como que le da más fuerza a eso, cree que grandes cosas que hoy día son productos muy conocidos, surgieron gracias a la visión que tuvo el Estado. No, el Estado tuvo la visión de colocar los recursos para investigación y desarrollo, pero no apostó por un sector especial. Y eso tiene un punto que ella dice también de que ella no habla de Estado facilitador, pero bajo ese paraguas ella dice que en general los esfuerzos de I+D financiados con recursos públicos se socializan, porque son pagadas con plata de los contribuyentes, y cuando hay utilidades se privatizan. Entonces todos los chilenos, por ejemplo, ayudamos con fondos y después a alguien le va bien, lo privatiza. Entonces ahí yo entro a mi punto, que también lo planteo en el documento, y fue algo que no pude hacerlo en Corfo, simplemente porque la cosa legal no lo permitía, era obviamente que a los que le va bien cobrarles algo, al menos que devuelvan el apoyo que recibieron. O sea, ese es un cambio que yo haría de todas maneras. Eso, por ahora. A mí Berna, me parece... perdón. Rafa, ¿sí? Y después ¿Sí? José Villar. ¿Sí? Sí, no, a mí me parece... Voy a Y exagerar. después Guillermo, porque ya estamos 20 para las 10. No, a mí me parece injusto, voy a exagerar algo que dijo Hernán y exagerar algo que dijo José Miguel. A mí me parece injusto impedirle al Estado asumir no solo desafíos, sino que ejecutar cosas por el hecho de que existe el riesgo que esté capturado por un privado, con intereses individuales y no colectivos. Pero también me parece irresponsable permitirle al Estado hacerlo sin hacer todos los esfuerzos necesarios para que exista la accountability que permita impedir que el Estado lo capture, porque si no estamos en el otro extremo también. Ahora, yo quiero solo plantear un pelo más, que es un pelo, bueno, fea la expresión, pero un pelo más en la sopa. El problema de esto es que recuerdo dos documentos de la OCDE, una del 2016 y otra del 2014, diciéndonos, y esto es literal, no estoy parafraseando, que Chile no cuenta con un sistema explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas. Y cuando digo esto, cierro comillas, me aparece gente de la DIPRES y gente del Ministerio de Desarrollo Social y te empiezan a contar todo tipo de cosas y te hablan que aquí en los informes financieros. No estamos hablando de que haya un informe financiero que se han ido degradando en el tiempo, cosa de ver algunos de los proyectos de ley. No estamos hablando de que se haga evaluaciones en una determinada dirección en el Ministerio. Estamos hablando de que cualquier actividad que desarrolle el Estado, en teoría en el mundo anglosajón,
no tienen por qué ser leyes, pueden ser normas, decisiones administrativas, etcétera, tienen que ser no solo, tienen que ser evaluadas, tienen que ser parte de un proceso explícito y estructurado de evaluación de políticas públicas que incluye diseño, implementación y evaluación. En el mundo anglosajón, una ley relevante se evalúa a los 3 años. Y si no funcionó, porque uno tiene que entender que nos equivocamos y nos equivocamos todos los días y mucho, se vuelve al principio y se parte de nuevo. En vez de estar asustado de que no vaya a hacer cosas que no funcionan, mejor no lo hago, etcétera. Entonces, sí, es verdad. Me parece que en un extremo la postura de Hernán, en el extremo no permitiría que el Estado gane nada porque hay un riesgo, pero la postura de José Miguel, que está pidiendo que haya precondiciones, tiene también que aceptar la precondición de que exista el sistema para poder hacer la evaluación, cosa que en Chile hoy día no existe. Muy de acuerdo, Rafa. Oye, con respecto al comentario de Hernán, efectivamente, yo creo que coincido contigo en el fondo de este rol que tiene el Estado en el financiamiento, por ejemplo, como este tipo de actividades tenga una compensación ex post. Pero obviamente, y tú mismo lo mencionabas, que lo viviste, el régimen de lo público en Chile no te permite hacer eso. Yo creo que esto es un espacio súper interesante, sobre todo para los potenciales constituyentes en la discusión, ¿no es cierto? Porque esto está dentro de los elementos que pueden estar dentro de la Constitución, justamente el Estado que pueda hacer lo que tú mencionas. Pero más allá de eso, efectivamente, volviendo al caso que tú mencionabas de Hernán del iPhone, efectivamente toda la tecnología, el argumento de Mariana, que la tecnología que está detrás del iPhone, no el iPhone en sí, porque fue el talento, ¿no es cierto?, de Steve Jobs y el diseño, y ponerlo y empaquetarlo y venderlo de alguna manera, y atender una demanda latente que estaba ahí, pero la tecnología que hay detrás, la mayoría fue desarrollada por el sector público, es decir, con los impuestos de todos los norteamericanos. Pero una cosa muy interesante, que esa tecnología pública, con financiamiento público, primero, no solo fue desarrollado por el sector público, porque no lo fue todo desarrollado por el sector público, pero sí estuvo los ministerios sectoriales muy involucrados en esto a través de lo que se llama una figura que tú también nombras, y creo que viene al caso mencionar, que son las compras públicas innovadoras. Es decir, el Estado en su rol, y aquí sí juega un rol más emprendedor, porque también son verticales, en el sentido más sectorial, y después podemos ver el contexto de los desafíos, cómo entra esto, es ministerios como el de Salud, como el Ministerio de Energía, y en Estados Unidos particularmente el Ministerio de Defensa, hace concursos donde el problema está estructurado por el ministerio. Dice, bueno, esto es lo que yo quiero atender, que está detrás del GPS, está detrás del tema de telecomunicación, está detrás de muchas cosas que se desarrolló de hecho en la carrera espacial y que de alguna manera se requiere ciertas competencias para poder estructurar el problema, y en el cual le pide a privados, o a quien sea en el fondo, para poder proveer esas soluciones, ¿no? Y ahí genera un conocimiento que después puede terminar esos privados, con los temas de derecho de propiedad que no le hemos dado una vuelta, pero que son clave en esto, termina potencialmente generando un sector. Eso es cierto. Pero el Estado tuvo un rol en el fondo emprendedor en ese sentido, ¿no? Y que estos llamados de compras públicas innovadoras, que eran obviamente más verticales, estaban en una función de una misión que tenían estos ministerios, que fue como parte de la carrera espacial. Ahora, esa tecnología después un privado, en otro contexto la agarró y la utilizó para un teléfono. Fantástico. Y la pregunta, yo estoy de acuerdo contigo con respecto a si debería cobrar impuestos por eso, yo estoy completamente de acuerdo que sí, pero obviamente tú ya sugeriste que esto es bien difícil de hacer, o sea, cuando va en el upside. Y en el downside, bueno, es parte de la incertidumbre. Y el último punto, con respecto a la de complejidad y lo de Hausman, yo estoy de acuerdo con lo que plantea un poco, ¿no es cierto?, Hidalgo y compañía con respecto quizás a ir a aguas atrás. Pero hay un elemento que no lo plantean ellos, pero sí fue en el documento original de Hausman y Roderick, que el hecho que tú te involucres a desarrollar ciertos nuevos sectores involucra que tú vas generando nuevas competencias y conocimiento, que potencialmente, el argumento, te acuerdas de los árboles y los monos, que te permite saltar a otro sector, porque pasaste por el intermedio de uno que quizás no fue rentable, quizás no fue en lo que tú esperabas, pero te generó un conjunto de competencias que te permite desarrollar otras cosas, te abren ventanas. El hecho de que tú puedas desarrollar, ¿no es cierto?, cierta tecnología, es que porque previamente tienes que pasar por otras etapas tempranas, y que esa etapa temprana quizás no sea la mejor de todas, ¿no? Y quizás no te da toda rentabilidad. Entonces, volviendo a la idea, yo creo que esto cuaja bastante bien con la idea de las misiones. Cuando tú defines una misión que tiene que ver las características que tú mencionaste, que estamos completamente de acuerdo, va desarrollando un conjunto de actividades. Algunas de esas actividades no van a tener rentabilidad privada de entrada, pero sí te pueden generar conocimiento que te permiten desarrollar otras cosas. Otras, como ocurrió en la carrera espacial, sí tuvieron rentabilidad privada y que potencialmente después terminaron siendo un sector importante, ¿no? Por ejemplo, si quieres descarbonizar, por ejemplo, descontaminar Temuco, y para eso necesitas desarrollar toda una tecnología en temas de aislación, todo un tema de tecnología de energías nuevas, todo un tema de infraestructura, etc. Algunas de ellas
privadamente podrías perder plata o socialmente podrías en el fondo tener un beneficio por el hecho de desarrollarla, pero otras te van a compensar. Eso no lo puedes saber desde antes, pero sí tienes que articular para que esto se logre. La idea es lograr la misión. En algunas, en el fondo, potencialmente te puede generar sectores como externalidades, y en otras no te los va a generar. Pero va a haber conocimiento que es tremendamente útil, que la idea House, esta idea del Scrabble, ¿no? Esas letras que te permiten escribir palabras más sofisticadas. Ahora, y ahí eso lo que dice José Villar está en línea con lo que decía Rafa cuando provocó al principio, dentro de las tantas provocaciones durante esta conversación, pero era la idea de esto de ir poniendo de a poco, ¿cierto? Ir invirtiendo de a poquito y no hacer una gran inversión. Uno podría pensar que esta línea de misiones podría ser una forma de hacer una gran inversión, ¿cierto? Por parte del Estado. Sí. Guillermo, tú Oye, hayas levantado la mano y aquí el sí. tema de Hausmann y de Hidalgo está muy vinculado con lo que tú hablabas respecto al territorio también, ¿cierto? Sí, sí. No sé, te doy la palabra. O sea, no, yo creo que me representa bien lo que dijo José Miguel recién de eso. No, yo quisiera, porque entiendo que ya estamos terminando, entonces yo quisiera decir tres cosas. Uno, Vale. o sea, tres, cuatro. La primera es que celebro que estemos discutiendo esto y que siento que respecto de lo que conversamos inicialmente con Hernán hace como 5 años atrás, creo que hemos ido avanzando. ¿Ah? No sé si el público lo logra percibir, pero yo entiendo que sí, que estamos avanzando y que estamos llegando a algo que es importante. Yo no tendría, segundo punto, yo no tendría un gran argumento sobre qué es lo que es específicamente un desafío o una misión. Tú mencionaste, por ejemplo, lo de la energía solar. Yo creo que en el fondo lo que tenemos que hacer es tomar una decisión que sepamos mantener. Y es el de crear un ambiente institucional para que la decisión que tomemos la podamos mantener. Yo creo que eso es lo relevante. Y no es trivial esa cuestión, porque efectivamente la alternancia en el poder, yo creo que le ha hecho mal a nuestra capacidad de mantener decisiones en el tiempo. Yo creo que es un gran problema que tenemos. Entonces, tratemos de pensar en cómo mantener una decisión sin volver. Yo supongo que voy a interpretar bien lo que dijo Rafa. Rafa dijo que se evalúa y al año 3 se vuelve a cero. Yo entiendo que lo que quiere decir es que vamos corrigiendo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es, si uno mantiene una decisión y te das cuenta al año 3 que te equivocaste por donde estás haciéndolo, bueno, corrige y te mueve un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, arriba, abajo, lo que sea, pero dentro de mantener la decisión. Yo creo que el grave problema es que no nos puede volver a pasar otra vez de que revertamos una decisión completamente y se acabe un programa. Tenemos que irlo más bien corrigiendo. Construir sobre lo ya andado me parece que es crucial. Un tercer punto tiene que ver con la experimentación. Yo entiendo esta idea, ¿no es cierto?, de que el Estado no puede experimentar con la plata de todos los chilenos, pero también entiendo que no puede no hacerlo. Yo creo que lo que está esperando el país es que también el Estado se la juegue por algunas cosas, que haga algunas cuestiones, que tome algunas apuestas, entre comillas, seguras, y nuevamente eso requiere un marco institucional bueno, es decir, que se tomen todos los resguardos necesarios para que las, entre comillas, apuestas que se tomen sean sensatas, que haya un deber de cuidado, por así ponerlo en términos del mercado de valores, un deber de cuidado razonable, pero me parece que no podemos no experimentar en alguna definición con políticas públicas de distinto tipo. Y el último punto tiene que ver con algo que no hemos conversado acá, pero me parece que es importante, y que es que, tal como decía Rafa, las empresas medianas son demasiado chicas, y para qué hablar de las micro. Entonces yo creo que hay que ver cómo uno trabaja con las grandes empresas que tienen la capacidad en parte de cofinanciar, por ejemplo, investigación y desarrollo, que tienen los recursos eventualmente como para poder participar en alguno de los, cualquiera sea el desafío que uno tenga. Yo creo que es importante conversar con ese mundo, y creo que no lo estamos haciendo. Creo que ahí estamos al debe fuertemente, tanto como las empresas mismas, como el Estado, en producirse un diálogo fructífero en ese tema. Yo creo que es otro debate que también hay que tener para complementar este. Gracias. Tenemos que ir cerrando ya. A mí la verdad me gustaría, pero creo que tengo una última, porque Guillermo acá dejó planteado el tema del vínculo entre las empresas grandes, el Estado y las pymes, las empresas más pequeñas. Yo creo que ha habido avances, no sé, esa es mi percepción. Creo que es difícil generar confianzas, pero yo creo que hay
hay temas que se están avanzando. No sé, José Miguel, tú que estás metido en temas como de innovación abierta, ¿nos puedes contar un poco qué es lo que hay en torno a eso y cómo se podría seguir construyendo en esa línea, que es sumamente relevante? Sí, efectivamente, la evidencia muestra, y sobre todo ahora recientemente en Latinoamérica, cosas que hemos hecho en el banco, que este vínculo se está fortaleciendo, pero no por los canales tradicionales. Un canal tradicional ha sido obviamente los temas de las cadenas de valor, el tema de los proveedores, y eso está bien. Y hay que fortalecerlo, hay que, bueno, generar los espacios para que haya una buena competencia, como decía Hernán, y eso está bien, ¿no? Pero hay otros mecanismos nuevos. Por ejemplo, hoy día las empresas grandes están apoyándose, sobre todo en las startups, en la propuesta de soluciones nuevas que tienen que ver con su giro o con potenciales giros nuevos, y en el cual delegan en las empresas pequeñas, en los startups, en aquellos emprendedores, ¿no es cierto?, que vienen más frescos, que no están sometidos un poco a toda la tensión y la burocracia que puede haber en una empresa más grande, y las empresas grandes están participando en esos espacios de varias maneras. Una manera es generar el espacio físico donde estas cosas ocurren, otro con tema de financiamiento, un financiamiento más sofisticado como puede ser Corporate Venture Capital, que es bien interesante como herramienta, y en fin, creo que hay Ahora, esto también tiene sus problemas, o sea, hay todo lo que se llama los killer acquisitions, o sea, son mecanismos para tratar después de inhibir la competencia, etcétera, pero bueno, eso lo podemos dejar para más adelante, pero de todas maneras hay una forma novedosa en cual las empresas grandes se están vinculando con las pequeñas para ver cosas que son beneficiosas para ambas partes, con mecanismos de financiamiento novedosos. Y eso se está observando muy fuertemente en Latinoamérica, en Chile es esperable, y eso genera una palanca. Ahora, todo esto uno también lo puede poner dentro del contexto de lo que decía Nan de misiones. O sea, también se puede entender de que para resolver estas misiones, dada la escala que tenemos, el tema de financiamiento, tanto lo público como lo privado, obviamente vamos a requerir que hayan asociaciones más o menos fuertes, virtuosas entre pequeñas empresas, algunas que existen, otras que no, pero que están las ideas con las empresas más grandes que ofrecen capital, ofrecen infraestructura, conocimiento, experiencia y redes. Sobre todo cuando uno quiere ya después moverse hacia una orientación más expansiva. Yo creo que hay espacios tremendamente interesantes y como tú bien decías, Berna, hay un tema de confianza, los ritmos son distintos, aunque no lo crean las empresas grandes, también tienen sus burocracias, sus tiempos, en el fondo, que a veces no las hacen tan flexibles como las pequeñas. Gracias, José Miguel. Hernán, tú que estuviste en la Corfo, y que hiciste en tu documento esta como historia, y bueno, hiciste un track así de todo el recorrido que hubo en términos de la política industrial en Chile y la creación de la Corfo y cómo ha ido evolucionando. ¿Cómo crees que debiera seguir? ¿Cómo crees cuál es tu visión respecto al rol de la Corfo en los desafíos que tiene Chile en el futuro? Un poco lo que decía Mariana Mazzucato también, era el tema de que en general ella se declaraba una progresista y dice, bueno, la discusión entre nosotros los progresistas siempre estaba en torno a la redistribución y hay que cambiar el foco y no tenemos miedo de tomarnos también el tema de generar valor, que yo creo que es un mensaje importante en Chile también, ahora que estamos en la discusión constitucional, ¿cierto? ¿Cuál crees tú que en este escenario es el rol de la Corfo? A ver, yo creo que la Corfo siempre ha tenido un rol importante desde su creación en el año 88, ¿verdad? Que justo coincidió después con el tema del terremoto. Entonces, fue para levantar el país. Y bueno, muchas políticas que, como tú bien dices, están en el documento. A ver, yo creo que la Corfo, en mi lógica de Estado facilitador, pero mira, yo hablo de Estado facilitador y la Corfo es por esencia una agencia estatal que gasta plata, que coloca recursos ayudando a terceros. Parece como una contradicción, pero no es, porque yo justamente creo que hay, por problemas de coordinación, por problemas de asimetría de información que afectan los riesgos, creo que una agencia como Corfo tiene un rol importante que jugar en esta lógica. Yo, la frase que uso siempre es decir que Corfo está para tender puentes cuando hay caminos cortados, para que permitan comunicarse. Sería el equivalente a los monos y los árboles que hablaba José Miguel. Yo creo que ese rol lo tiene que jugar. Lo que sí yo creo que es importante para una agencia como Corfo es, a mí no me hace ningún sentido que hoy día una agencia como Corfo, en el directorio, digamos, por así decir, sean ministros de Estado. Me parece como ridículo. Yo creo que hay que avanzar hacia una lógica
de que sea una agencia ejecutora de políticas públicas, pero no la creadora de las políticas públicas. Corfo históricamente también se ha mezclado, muchas políticas públicas surgen de ahí mismo porque la ASI tiene mucha flexibilidad operativa. Yo creo que gente del ámbito no gubernamental debiera estar en el directorio de Corfo. O sea, debería funcionar como una agencia, no quiero decir plenamente autónoma necesariamente, porque también tiene que haber gente del gobierno, porque es obvio, es un brazo que tiene, pero que tenga un directorio en que ojalá no haya ministros, porque no es su rol estar ahí. Personas que vengan desde el mundo académico, desde el mundo privado, del mundo del emprendimiento, mundo financiero, donde sea, pero que tengan una capacidad de mirar adelante como ejecutora de las políticas que el gobierno le dicta. Creo que eso le haría mucho más estabilidad y la legitimaría más también. Y lo segundo, ya lo mencioné antes, es clave que no sea visto por la ciudadanía como una agencia que financia proyectos que a veces no son sustentables en el tiempo. Pero bueno, y me pasa mucho con emprendedores, oye, es que me gané un Corfo significa, no, entonces con esto tengo plata para funcionar X meses más. Yo le tengo terror a la que yo llamo la Corfo dependencia, que es siempre estar buscando dónde está el pitutito acá para postular, para poder seguir con mi emprendimiento. Creo que eso no tiene que ser así, hay que terminar esa dependencia absoluta y, unido a ello, transformar mucho los aportes que hay en créditos contingentes. O sea, en simple, si al emprendimiento le fue bien, que lo devuelva. ¿Te fijas? No estoy pidiendo mucho más que eso, pero creo que eso es una señal correcta. Creo que los emprendedores estarían dispuestos a aceptarlo y también permite legitimar este sistema, porque si no sería, bueno, Corfo puso X millones de esta empresa y después la empresa vale un montón, el tipo se hizo rico, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó? Digamos, sí, claro, es una empresa importante, pero creo que también falta eso, tenemos que legitimar esto. Y para eso creo que estos mecanismos de compensación podrían ayudar. El último, Guillermo, ¿le ataste la mano o no? ¿No? Lo que desgraciadamente tengo que estar a la OCDE inaugurando la cuestión en 2 minutos, entonces yo quería despedirme básicamente. Sí, claro, sí. Y quería agradecer también yo, a Hernán, a ti, la Vesna, gracia. por la organización, a Rafa y a José Miguel por la participación. Y bueno, creo que estamos avanzando efectivamente y espero que aceleremos el paso de aquí para adelante porque me parece que es muy necesario. Muchas gracias por tu participación y suerte en lo que se viene, ¿cierto? Un proceso largo todavía. Oye, antes de despedirlos a todos, quería cerrar, ¿cierto? Pero hay algo que dijo Rafa y que hablábamos, está en la motivación del texto también de Hernán, que tiene que ver con productividad. Y José Miguel decía, bueno, no es lo más importante, hay otras cosas también de las que tenemos que preocuparnos, pero quería, un minuto, Rafa, si podés decir un poco, algo que te he escuchado antes, y creo que es importante mencionarlo, el vínculo entre la productividad y la calidad de vida, que la productividad es más que un número, ¿cierto? Pensando en la idea de que no quiero usar tus palabras, pero si nos puedes cerrar un poco con eso, porque quedó en el aire y creo que en esta misma idea de no tenerle miedo a algunos conceptos, yo creo que no hay que tenerle miedo a preocuparse de la productividad, ni decirlo ni declararlo, ¿cierto? Y que es mucho más que un número. Rafa. Sí, Paul Krugman siempre dice que la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo, ¿no es cierto? Porque asociado a la productividad al final del día está la mayor parte de la brecha que nos separa a los países desarrollados. Y la idea, contrariamente a lo que alguna gente que no es de este mundo piensa, no es la productividad sobre trabajar más. Y con eso no estoy diciendo que no sea virtuoso esforzarse, por favor, pero es cuando uno va a los datos sobre tener mejor calidad de vida en el sentido no solo de tener más variedad, más calidad y menores precios, pero también es vivir en países donde te queda más tiempo libre, gracias a esa alta productividad, para poder dedicarlo a las cosas que tú como ser humano quieres dedicar, tu familia, tú mismo, lo que sea. Y de hecho el mejor ejemplo es, a propósito de lo que estamos hablando, Alemania, en términos de que, y no es una anomalía, podría usar muchos otros países, incluso Estados Unidos, que es el país más trabajólico del mundo desarrollado, trabaja del orden de 200 horas al año menos que nosotros, que cualquiera haga el cálculo de lo que eso significa en términos de tiempo libre, durante un año. Por lo tanto, los países más ricos no solo tienen 3 veces nuestro ingreso per cápita, con lo que eso significa en términos de salud, infraestructura, educación, etcétera, recursos, pensiones, pero también tienen la posibilidad de disfrutar del orden de 2 meses menos
o 2 meses más de tiempo para lo que ellos quieran, para lo que queramos, etc. Entonces, productividad es eso. Productividad no es la última línea de una empresa. Ese es un resultado de. Productividad es, al final del día, vivir en un lugar más próspero, en un sentido amplio, con más calidad de vida para todos y todas. Gracias. Hoy quiero agradecerles a todos por la participación hoy día. Gracias, Hernán, por haberme invitado a moderar esto, porque estos diálogos habitualmente son moderados por Hernán, pero acá tenía que ser él un panelista, ¿cierto? Así que gracias por la invitación. Lo hace mucho mejor que yo. ¿Ah? Lo hace mucho mejor que yo. En eso estamos de acuerdo, Hernán, en eso estamos de acuerdo. Oye, muchas gracias por la participación, a todos los asistentes también, a los encargados de comunicación, de toda la logística, porque ahora efectivamente se había planeado algo distinto, pero dada la cuarentena tuvimos que hacerlo desde nuestras casas, de nuestros sets, ¿cierto? Todos hemos entrado a la casa cada uno, así que cuídense, ánimo, y me gusta esto de que hayan puntos en común. Yo creo que el diálogo es súper bueno, y efectivamente creo que hemos encontrado puntos en común, puntos de consenso, así que estos 5 años desde que publicaron ese documento, Hernán, y que yo participé cuando lo lanzaron, me acuerdo de haber estado en esa mesa, yo creo que ustedes han sido personas que están empujando esto hace mucho tiempo, así que les quiero agradecer y los quiero felicitar por eso también, porque a pesar de que piensan de manera distinta, yo creo que tienen un objetivo en común, y que hayan acá, por ejemplo, hasta 2 candidatos, uno dice, bueno, efectivamente, pucha que quieren al país, pucha que tienen ganas de que esto funcione. Así que desde la academia, desde la política, desde las políticas públicas también, es bueno que estemos conversando y avanzando hacia esto. Así que gracias a todos. Un abrazo. Gracias, Hernán. Gracias, Hernán. Gracias y felicitaciones. Chao, Hernán. Chao, José Miguel. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao.